como así también, por favor, tengan a bien, si no invade su privacidad, tener las cámaras encendidas, el efecto de los controles que hace Secretaría respecto a la asistencia de los alumnos, y para gestionar también el tema de la asistencia, pedirle que a quienes no han brindado aún nombre y el apellido, por favor lo hagan al chat, a los efectos de poder luego enviar el tema de asistencias a la Secretaría. Perdón con tanto formalismo, pero es parte de los avisos parroquiales que tenemos que dar. Entonces, la intención del día de hoy es comenzar con ya el desarrollo del código de implementación de los instrumentos de la Organización Marítima Internacional, más conocido como código III, por sus siglas en inglés, por IMO Instrument Implementation. Entonces, de ahí es que lo conocemos con el nombre de IIII. Vamos a desarrollar en principio las 4 partes que lo componen, tratando de brindar un poco de actualidad o comparación con lo nacional, y con un poco de dinámica de auditoría en sí. Entonces, siempre tener presente que la Organización Marítima Internacional es una de las agencias especializadas de Naciones Unidas, y por ello claramente el tema de lo que Organizaciones Unidas en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, en cuanto a objetivos que van a tratar de que sus agencias especializadas así lo repliquen, cual órgano, por así decirlo, superior, va a querer que sus organismos especializados tengan siempre presente esta cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces acá hago el primer paréntesis. Vieron que en el tercer trabajo práctico nos pusimos un poquito quisquillosos, por así decirlo, en las aclaraciones que tienen que ver con la extensión de palabras, pero así también usar en la referencia bibliográfica una referencia que no sea marco normativo OMI. Entonces, esta es una de esas publicaciones que, si ustedes ven que en ese escribir de palabras pueden hacerlo machear, tiene que ver con lo que dice Naciones Unidas sobre el tema de objetivos de desarrollo sostenible. Simplemente es una sugerencia, no es la respuesta en particular, pero es la intención orientarlo siempre como no es la intención de que usen marco normativo OMI para responder, pero sí, como bien la referencia les puedo hacer, las sugerencias son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ya adentrados en esta gestión de que la Comisión sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas solicitó en sí que sus organismos especializados tengan en cuenta el objetivo de dejar un mejor lugar para las generaciones venideras. En cuanto a la Organización Marítima Internacional, el desarrollo de conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible es uno de los principales, en donde básicamente solicitó que se elaboraran medidas para asegurar que los estados de abanderamiento, en particular, den pleno y completo efecto de los convenios de la Organización Marítima Internacional, para que estas reglas y normas internacionales que estarían garantizando prima facie la seguridad de la navegación, la protección del medio marino, pudieran tener una robustez más que lo plasmado en el papel. Entonces, volviendo a cuestiones que están en el
la introducción de la norma, que dice que a los estados de abanderamiento le corresponde la responsabilidad de establecer y mantener este sistema adecuado y eficaz para la supervisación de los buques que tienen derecho a enarbolar el pabellón. Es por eso que estamos hablando de como estado de abanderamiento. Entonces, después vamos a ver la particularidad de los 9 instrumentos resumidos en 6 convenios que tienen en primera instancia internalizado en su texto esta obligatoriedad para poder ser alcanzados cuando se realice la auditoría. Entonces, después vamos a ver que hay cuestiones que mayoritariamente para un país van a tener como estado de abanderamiento, o como estado rector de puerto, o como estado ribereño, más obligaciones o responsabilidades según una jurisdicción que la otra. Pero este beneficio de constituirse en parte de estos instrumentos, ese es en este objetivo de que en racimo es más fuerte toda gestión que tenga que ver con la seguridad y la prevención de la contaminación, para que sin dudas esta especie de posibilidad de ser auditado a las administraciones los inste a saber que hay cuestiones que hay que mejorar. Una vez más, agradecidos a quienes van poniendo su nombre y apellido para facilitar la toma de asistencia. Esta es una de las respuestas que ataña, creo que la primera pregunta del trabajo práctico número 2, cuando hacemos de qué depende la eficacia máxima de cualquier instrumento. Entonces, a grandes rasgos, si bien dentro de la introducción a la norma ya está estos tres puntos un poquito más aclarados, siempre se agradece que le pongan alguna especie de raciocinio o vuelo literario que ustedes quieran poder ampliar en cuanto a que esta eficacia depende de que los estados se constituyan en parte de los instrumentos que están relacionados a la seguridad y la protección marítima, siempre recordando que PVP no está incluido en el código III, pero sí el tema de seguridad y prevención y contención de la contaminación, que claramente implanten y hagan cumplir estos instrumentos plena y eficazmente. Hicimos mención en la clase anterior las diferentes aristas que tiene la palabra implantar y lógicamente en las partes pertinentes a las que se deba de informar a la organización que se hagan en tiempo y forma. Particularmente siempre estamos hablando del módulo GISIS. Acá entonces, volviendo al trabajo práctico número 3, en donde les mencionaba que los objetivos de desarrollo sostenible son una sugerencia para no ahondar en detalles con normativa que tiene que ver con la OMI. Entonces, se sabe que hay dificultades para afrontar los diferentes compromisos que están asumidos a través de los instrumentos de la OMI. Ahí obviamente, claro está, es decir, nadie obliga a un país a ser signatario, pero bien sabemos que el comercio después tiende a que estas requisitorias suban o no determinados estándares y que estos resultados de auditoría, por lo general, la intención es que a futuro puedan ser utilizados para formar parte de estos programas de cooperación técnica. Acá me quiero detener un instante y en base a lo que tiene que ver con la respuesta en sí de la pregunta que está plasmada en el trabajo número 3, en donde hay que hacer esta relación entre lo que sería el perfil marítimo, entre lo que sería la intención del programa de cooperación técnica con el concepto de seguridad de la navegación. Entonces, ya hablamos en la clase anterior lo que es el programa de cooperación técnica, ya hablamos en otras clases lo que es el perfil marítimo. Estamos hablando ahora de lo que es el plan de auditoría y vamos a ir desarrollando la norma. Después vamos a ver en otras 2 clases el manual del auditor, como así también los marcos y procedimientos. Y acá es donde
esa elaboración de ustedes va a tener que tratar de unir esa conceptualización de seguridad de la navegación en tanto a lo visto por la materia y sin duda lo que ustedes ya tienen por bagaje personal y conocimiento, lo que pueden llegar a asociar con la búsqueda y rescate, con el tema del entrenamiento, con el factor humano, con el tema de las comunicaciones en cuanto a la gobernanza marítima, como habláramos. No hemos hablado de la seguridad en buques pesqueros porque claramente a veces estas cuestiones tienen otra consonancia. Hemos hablado de la seguridad de buques de pasaje en cuanto a la gestión del código de gestión, básicamente. Después, sobre una de las últimas clases, vamos a tratar de hablar sobre ship recycling, sobre el convenio que no ratificó la Argentina, pero vamos a contar con personal idóneo en la temática para que nos pueda llegar a estar hablando. También, entonces, en estas cuestiones que tienen que ver con diferentes aristas que me gustaría que ustedes puedan unir para cuando estén desarrollando el trabajo práctico número 3 en esa interrelación, por así decirlo, con el concepto de seguridad de la navegación con este programa de cooperación técnica. Espero que más o menos les haya servido de orientación. Es la intención siempre de que a través de los trabajos prácticos les resulte más de autogestión y fácil administración de sus tiempos y poder cumplir los requisitos de la materia. Entonces, esta idea de poder relacionar el concepto del programa integrado de cooperación técnica va a estar netamente focalizado a los recursos humanos y la creación de capacidad institucional. ¿Qué hablamos con el tema de creación de capacidad institucional? Y esto, lo que a veces en simple videoconferencia terminamos involucrando a gente que sabe sobre el tema de dotación mínima, gente que sabe sobre el tema de la escuela de formación y capacitación, gente que es conocedora y que lleva adelante las cuestiones que tienen que ver con tráfico marítimo. Entonces, todo eso, más allá de lo que tienen asociado a lo que el, digamos, escueto perfil marítimo del país que está estipulado ahí en el módulo GISIS, bueno, todo eso debiera de brindar una posibilidad de que en estas al máximo 1000 palabras ustedes puedan emplearlas para el desarrollo del último trabajo práctico. Y ahora sí, ya entrados en la clase, la intención claramente es hablar de la resolución 1070 que se desarrolló allá en la reunión de la Asamblea 28, que tiene que ver con el código per se, que tiene cuestiones que van a ser luego vistas en otras clases que tienen que ver con los procedimientos y las orientaciones para el auditor, como así también con una lista no exhaustiva que serían las 4 patas, en principio, que harían a la comprensión de lo que se busca con esta temática. Entonces, cuando hablamos de el código, vamos a ver que está dividido en 4 partes que vamos a tratar de desarrollar en los artículos pertinentes, como para que quede bien claro de qué se trata la norma, y después tratar de demostrar con algunas interacciones, y en futuras clases va a quedar el concepto más amplio de todo lo que abarca el código con estas normas de procedimiento y el manual del auditor. Entonces, en la primera parte que tiene que ver con aspectos comunes, vamos a estar viendo estos puntos. En cuanto al párrafo 1 y 2, habla del objetivo del código, que básicamente se va a centrar en esta necesidad de incrementar la seguridad marítima y la protección del medio marino en todo el mundo, y que obviamente la administración va a estar obligada a cumplir los instrumentos de lo que es parte, como así también en sus circunstancias particulares en cuanto a su predominio o existencia o inexistencia de como estado de abanderamiento, como estado ribereño
o como Estado rector de puerto. Hoy les comenté que 6 compañeros ya habían brindado respuestas al trabajo práctico, nuevamente agradeciendo a quienes hacen los comentarios al chat respecto a la gestión del ingreso de colegas a la clase, como también para brindar la asistencia. Decía que, por favor, que siempre quede claro que el concepto de administración marítima es superior el concepto de administración marítima es superior a lo que es la Prefectura Naval Argentina. Por favor, tengan siempre muy en claro de eso, que el concepto de autoridad de aplicación, de administración, es un poco más amplio. Entonces, en cuanto a la continuidad del contenido del código de implementación de instrumentos, vamos a ver que habla de estrategia. Y acá, nuevamente, quisiera brevemente compartirles, luego de lo que el código va a estar hablando respecto de lo que se estipula como estrategia, en donde se recomienda, y después vamos a seguir observando en el devenir de las ejemplificaciones, que algunas cuestiones, a ver si voy a mis apuntes también como para poder hablar con propiedad algunas cuestiones. Estas situaciones que después vamos a ver que son de obligatorio cumplimiento para hacer conclusiones u observaciones, van a estar más detalladas en la próxima clase, pero cuando hablamos de estrategia, vamos a ver que es una cuestión que va a ser de segunda relevancia, pero en cuanto a que no va a ser una conclusión, va a ser una observación cuando estemos hablando ya más con propiedad. Vamos a ver que no es una prescripción, que es una disposición no obligatoria, pero que a nivel país me va a gustar compartirles un documento, pero tomando la temática de la elaboración de esta estrategia para asegurarse de que se cumplen obligaciones y responsabilidades internacionales, va a estar plasmado en el código IIII, como así también de que se establezca una metodología para supervisarla, evaluarla, como para así también que esta estrategia esté dentro de lo que es una auditoría, en el sentido de que va a tener un examen continuo al fin de alcanzar, mantener y mejorar los resultados que se obtengan, como así también una capacidad organizativa general del país, ¿no? Entonces, este pensamiento estratégico que debería de llevar a lo que todos sabemos sobre administración, y acá es parte de lo que hablábamos sobre si la existencia, más allá de la autoridad de aplicación, estamos hablando de un Ministerio de Transporte, un Ministerio de Medio Ambiente, un Ministerio de Seguridad, un Ministerio de Defensa, un Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, como así también organismos subsidiarios que tengan que ver con la parte de hidrografía, todo lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de los objetivos, por así decirlo, que como Estado de abanderamiento, o Estado ribereño, o Estado rector de puertos, vean que subsidiariamente lo involucran. Y es acá donde, si me permiten y me tienen un poco de paciencia, la intención era compartirles algo que allá por el 2009 se llamó Estrategia Marítima Argentina. Yo hice el esfuerzo un par de veces de hacer una especie de copiar y después buscar cuál búsqueda en Google, porque si hay algo que tiene que estar plasmado en una estrategia, después lo va a chequear la Organización Marítima Internacional, y que esté en sintonía con el alcance de todos los organismos involucrados. Y nada, y simplemente es decirle que creo que el único que lo posteó por allá es una especie de copiar-pegar que se hizo de algunas de las publicaciones que tienen que ver con la editorial Guardacostas.
en donde ahora les comparto. La intención era decirles, bueno, esto quedó allá en el 2009, estipulado como estrategia marítima. Fue cuando se realizó la auditoría voluntaria, estipulado, en donde a grandes rasgos, en la declaración después hay detalles que tienen que ver con la visión, con objetivos de la estrategia, con detalles que se pusieron un propósito, un objetivo, tal cual esta implementación y esta necesidad de mejora continua estaba focalizada sobre fortalecer la seguridad marítima, fortalecer la protección del medio marino, la facilitación marítima, temática que hoy está en boga, el tema a través de la ventanilla única de comercio exterior, o algunas cuestiones que todavía el país no está tan ayornado. Entonces, esta declaración de estrategia en algún momento, cuando hablaba de la República Argentina, insisto, esta es letra pasada, fue creado ya en el 2009, y después de esto ya no tuvo una continuidad, pero era la intención de mostrarles, porque por ahí muchos no tuvieron la posibilidad de verlo, pero tampoco es como algo que no se pueda volver a leer, y saber que esa declaración de estrategia, básicamente la lectura taxativa, dice que comprende las tareas y acciones para orientar los procesos sobre seguridad y protección marítima, formación y titulación de la gente de mar, protección ambiental, aspectos jurídicos y facilitación naviera, con el propósito de asegurar una decisión óptima en la implantación y cumplimiento de normas tan elevadas como resulte posible en los instrumentos marítimos internacionales ratificados por la República Argentina. Esa estrategia marítima es producto del análisis actual del escenario marítimo y portuario nacional y su proyección en el área, en la arena internacional, identificando las tendencias y retos que debe enfrentar el sector a fin de implementar acciones de manera integral mediante una estrategia única que abarque simultáneamente todos sus aspectos e interrelaciones y permita a las entidades componentes de la administración marítima lograr mejores resultados con mayor eficacia y optimización de recursos, y mejorar la supervisión y la medición de los avances. Con eso, ¿qué es lo que quiero que quede en claro? Por favor, si llegamos a desarrollar la pregunta que tiene que ver con el concepto de administración marítima argentina, sepan por favor que estaría mal representado que solo mencionen a la Prefectura Naval Argentina, como también cuando estamos hablando de lo que es el punto de estrategia marítima argentina. Hay una pregunta de qué es una estrategia nacional. Entonces, en este párrafo del código de implementación de instrumentos estaría una orientación, como así también la vamos a seguir desarrollando con los otros documentos que forman parte de la unidad número 5. Y básicamente las características que deben de cumplir esas estrategias van a estar en consonancia con lo que dice el código en particular. Bien. Después, retomando, ahí veo que me dio el presente el señor González Jonathan. ¿Podría, por favor, después de la clase, quedarse a charlar conmigo, si es posible? ¿Puedo escucharlo? Bueno, señor González Jonathan, si me puede, perdón, señor González Jonathan, Leandro, si me puede hablar, por favor. Bueno, bueno. Esa es otra de las cuestiones que después también la virtualidad no nos favorece. Seguimos entonces con el desarrollo del código de implementación, en parte el párrafo cuarto y quinto, en donde estos aspectos básicos de la implantación que van a ser parte en un principio de lo que dice el código, que los estados deberán promulgar normas y leyes para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar, esta protección del medio marino, como así también las disposiciones que estén directamente relacionadas con
la intransferibilidad, por así decirlo, de un daño o peligro a otra zona. Entonces, esta cuestión insisto, de cuando chequeamos en los PDFs que tienen que ver con la búsqueda en Infolec, es lo que tiene que ver en principio con esa necesidad de que se puedan promulgar legislación, como así también sabemos que lo que tiene que ver con decretos o con ordenanzas, eso va a estar demostrando esa posibilidad de asignar responsabilidades para la actualización y revisión de estas cuestiones normativas, ya sean sus diferentes roles como abanderamiento, ribereño o estado rector de puerto. Entonces, cuando hablamos del código y después decimos que el alcance va a estar relacionado con la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención de la contaminación, las normas de formación, titulación, guardia para la gente de mar, el tema de líneas de carga, arqueo y reglas para prevenir abordaje, no solo porque el código lo esté plasmando va a ser así. Después vamos a ver que cuando algunas cuestiones están incluidas en los protocolos y no en los convenios, por eso esa necesidad de que son 9 instrumentos, más allá que los convenios o códigos sean 6, van a estar relacionados con la existencia de protocolos de estos convenios que van a tener algunas cuestiones subsidiarias, las cuales, como habláramos la clase anterior, podemos ver que la República Argentina es signataria de ellos, entonces con la reciente introducción del anexo 6 de Marpol, seguimos viendo que lo específicamente normado en SOLAS, en la parte pertinente del texto en sí del capítulo 13, por ejemplo, va a hablar de la verificación del cumplimiento, en donde se va a ver internalizado dentro del convenio SOLAS el concepto de auditoría, el código, como así también la aplicación, como así también la verificación del cumplimiento. Insisto, no es porque la existencia de esta resolución per se genere la participación en el plan de auditoría, es porque los convenios o los documentos que fuimos mencionando, dentro de los convenios en particular, hay reglas, normas, artículos que van a estar asegurándose que el Estado que es miembro y que es parte de este convenio lo tiene internalizado en el código en particular. Cuando hablamos de Marpol, vamos a poder ver que dentro de cada anexo en particular hay un capítulo, como así también hay una regla específica que va a estar en sintonía, siempre diciendo ese mismo versito, por así decirlo, si lo podemos decir, que tiene que ver con la verificación y el cumplimiento en cuanto al código de implementación en los diferentes anexos que tienen que ver, ya sea con el tema de hidrocarburos, con el tema de sustancias nocivas, con el tema después vamos a ver el agua sucia o la cuestión que tiene que ver con basuras, como así también el tema de la polución aérea. Después, cuando ya estamos hablando del STCW, vamos a tener las reglas en particular dentro de él, en donde se va a estar hablando de la verificación del cumplimiento, en donde esta auditoría va a estar basada en este calendario, como viéramos también que la Argentina pasó al 2023, en donde esta periodicidad va a estar en un principio asignada, en principio cada 7 años, por la cantidad de auditorías que se estipularon por año en división con la cantidad de Estados miembros, daría una razón de cada 7 años, pero bueno, pandemia mediante se fue reestructurando todo lo mencionado. Así también vamos a ver que en el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, la verificación y el cumplimiento de las disposiciones del convenio van a otorgarle esta facultad al código III
para que la auditoría lo esté auditando, como así también lo que tiene que ver con el Convenio Internacional de Arqueo, que bien hablábamos anteriormente, no es una cuestión de implementación o implantación de cuestiones de seguridad por sí misma, pero claramente cuando se están definiendo en los diferentes convenios que a partir de determinado tonelaje va a ser la entrada o no en vigencia de determinado convenio para determinado tipo de buque, es claramente uno de los objetivos de la administración estar a norma en cuanto a cómo se emiten los certificados y se realizan las mediciones correspondientes en cuanto a arqueo. Lo mismo cuando estamos hablando sobre convenios sobre el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes, va a estar la parte pertinente en donde la verificación del cumplimiento va a estar en simultáneo y en sintonía con todo lo anteriormente dicho, que va a haber una definición que va a decir lo que es auditoría, va a definir lo que es el plan de auditoría, va a definir lo que es el código de implantación, como así también la regla en particular que va a decir sobre la aplicación y la verificación del cumplimiento a través de la resolución 1070 que tiene que ver con el código para AAA. Ya volviendo al contexto en el cual se está dando dentro de la charla, el alcance de la articulación del código, en la parte pertinente con las esferas que cubre la auditoría, vamos a ir viendo que hay determinadas cuestiones, cual palabra institucional, de jurisdicción, del alcance, de las particularidades sobre estado de abanderamiento, rector, y perdón por el bullicio del barrio, en cuanto a la organización y autoridad, en esta necesidad de que quede bien plasmado cómo va a estar, por así decirlo, promulgada la normativa en la asignación específica de funciones en cuanto a la ejecución de las inspecciones, en cuanto a la facultad que se otorga para realizar las inspecciones a los inspectores, qué tipo de formación se van a tener en particular. Entonces, estas esferas que van a ir cubriendo la auditoría las vamos a ir viendo más en detalle cuando estemos hablando de los marcos y procedimientos y el manual del auditor, pero es parte íntegra de lo que dice el código en sí. Entonces, en resumen, el Estado va a tener que demostrar, y si no lo hiciera va a tener que ser observado por los auditores, quien luego van a consensuar con la administración un plan de mejoras y medidas correctivas que van a tratar de encauzar a que toda esta interpretación mundial que se le dé a la aplicación de estos convenios lleve a que la seguridad de la navegación y la protección del medio ambiente esté garantizado, porque se garantiza o se trata de que los estados estén en sintonía con lo que se busca, con el espíritu famoso de las normas. Entonces, debe de estar en posición el Estado de poder tener la habilidad de promulgar leyes, que tenga una base jurídica para cumplir esas leyes y que claramente tenga el personal idóneo y suficiente para aplicar estas normativas o leyes que vienen del derecho internacional y que claramente después, como objetivo de esta necesidad de implantación, cumplimiento, esté la información, que entonces todos los interesados dentro del gobierno que está auditado siempre tengan en claro cuáles son sus funciones. Esto parece un dato menor, pero a veces hay necesidad de saber que el Estado mismo tiene canales de información habilitados como para decir, tal organismo es el encargado de tal función. Podríamos hablar de la Junta de Investigación de Siniestros, es como que sabemos que ese organismo va a estar a cargo de determinadas cuestiones y que
mal no pudiera no saber que va a ser parte de lo que es la auditoría, pero eso también debe de estar garantizado dentro de la normativa y función del Estado de que todos los diferentes organismos son anoticiados de sus responsabilidades. Después, algo que claramente es una de las falencias mayores que en todas las áreas en las cuales podemos atravesar o saber que la existencia de registros es una realidad que el código pide de que han de crearse, mantenerse, de ser fácilmente identificable y de fácil acceso. Que haya un procedimiento documentado para esta identificación, almacenamiento y que a veces lo que siempre se hizo así no termina siempre estando reflejado de esa manera. Entonces, a veces estas necesidades de manuales de gestión, de que a veces terminan generando eh, necesidad de que estén plasmadas la existencia de procesos, es una de las mayores deficiencias de muy fácil, de ser subsanado muy fácilmente. Es como que a veces eh, cuesta estar en blanco que de lo que está escrito corregir, pero es un gran paso que lamentablemente se ahonda en que en todas las áreas que están relacionadas con, después vamos a ir viendo con diferentes partes de necesidad de cumplimiento de la gestión en sí, como por ejemplo, si en el área en particular donde se emite un certificado de exención a determinadas cuestiones que tienen que ver con el otorgamiento de un certificado de seguridad de buque de carga o de pasaje. Esa formalidad de la exención o de anoticiar a la autoridad, de cómo la autoridad anoticia a la organización, no está plasmado, por más que lo hayamos hecho al dedillo, de que el área competente haya hecho toda la cuestión, ya sea de que sus inspectores debidamente habilitados hayan efectuado un análisis concienzudo de que esa embarcación amerita que sea eximida de tal cuestión, por ejemplo, de lucha contra incendio o dispositivos salvavidas, que la administración le haya otorgado el documento en particular y que después la administración lo haya informado a través del módulo GISIC de que tal embarcación tiene esa exención. Si eso no está plasmado, después cuando se analice, se audite, hay como una necesidad de, lamentablemente, demostrar que todo lo que se hace se hizo bien, pero si está plasmado es lo que después va a permitir ese concepto de auditoría de mejora continua. Entonces, resumiendo lo anteriormente dicho, esta necesidad de planificar, de actuar, de chequear y de reajustar es la mejora continua, pero ¿cómo se logra? A través de registros, porque es la necesidad de que se pueda tener una rigurosidad y efectividad en cuanto a lo normativo, pero si no está plasmado, no se va a poder nunca realmente asentar esta idea de cultura relativa a la seguridad para luego claramente ser mesurable. Después vamos a ver que va a haber necesidad de brindar indicadores de gestión, de sincerarse de que la palabra indicadores de gestión muchas veces no son los que indican la gestión, y después esa necesidad de que se pueda identificar y eliminar causas de incumplimiento, como también determinar actuaciones para eliminar esas posibles causas de incumplimiento. Ya cuando entramos en la parte 2 del código de IEEE, vamos a estar hablando del estado de abanderamiento. Vamos a hablar de lo que sería un programa de seguridad, de la delegación de autoridad, que es una de las preguntas que está también ahí plasmada en el trabajo práctico número 2, el tema del cumplimiento en cuanto a las inspecciones extraordinarias, por ejemplo. Entonces, la parte 2 va a hablar de la implantación, la delegación de autoridad, cumplimiento, inspectores de estado de abanderamiento, investigaciones por el estado de abanderamiento, evaluación y examen. Cuando hablamos de un programa de seguridad que va a estar plasmado en la necesidad del texto de la resolución 1070 de la Asamblea, habla de que se tienen que establecer instrucciones
muy claras por parte de la administración en cuanto a la existencia de una legislación, que esa legislación en el trasfondo va a ser parte de lo que se llamaría una especie de política nacional, en donde se pueda tener bien identificados los responsables. ¿Para qué? Para que esos responsables puedan no solo generar sus recursos, sino generar procedimientos para garantizar la implantación. Y es ahí donde estamos jugando también con estos conceptos que donde tienen raigambre la cooperación técnica, el perfil marítimo con los conceptos de seguridad de la navegación, siempre y en cuanto se cuente con recursos que están capacitados y esos recursos tengan un ABC de cómo proceder. Entonces, estos procedimientos tienen que permitir a los recursos administrar un programa y este programa ser parte de lo que sería un sistema de gestión. Entonces, el no estar estipulado, no estar escrito, va a imposibilitar esta situación. Entonces, si no hay instrucciones, si no hay reglas claras de cómo interpretar, de cómo aplicar la normativa o reglamento, claramente no se va a poder entrar en este círculo virtuoso de mejora continua. Entonces, en continuidad con las funciones que el código estipula para el estado de abanderamiento, acá es una de las respuestas en particular al trabajo práctico número 2, en donde dice, dada la siguiente afirmación, la responsabilidad sigue correspondiendo plenamente a la administración. ¿A qué punto en particular del código lo asocia? Es acá, en estos párrafos, en donde si bien la palabra taxativa de la pregunta de trabajo práctico no está, se remitirían al código de organizaciones reconocidas para que quede siempre en claro que la responsabilidad sigue correspondiendo plenamente a la administración en esta temática. Entonces, esta delegación de autoridad va a haber estipulado, como vimos, que hay acuerdos de conformidad con las 5 organizaciones reconocidas que trabajan a la par con la Prefectura Naval Argentina, en donde hay instrucciones, en donde se los somete a una auditoría. Entonces, eso es parte de lo que la auditoría va a venir a chequear. Después, la intención siempre es involucrarlos en saber que si sus áreas realmente tendrían que estar o no en contacto con las organizaciones reconocidas, en las áreas pertinentes donde en algunos casos emiten certificados en nombre de la administración, saber cómo estas organizaciones anotician a la prefectura de que lo han hecho, de cómo los convenios están plasmados y ustedes los pueden leer y hasta a veces objetar de decir si debió quedar más en claro o no en claro de que el texto de algunos informes o reportes que hacen la sociedad de clasificación, en qué idioma deben estar. Entonces, es eso lo que indirectamente a veces nos involucra a todos en el estar en colaboración con lo que es la auditoría en diferentes áreas y en este caso en particular con las organizaciones reconocidas. En cuanto a los párrafos 22 a 27 del código de implementación, va a estar mencionando que se van a tener que adoptar medidas para que se garantice que los buques autorizados a enarbolar el pabellón del Estado cumplan normas nacionales e internacionales. Y llegado el caso, que no enarbole el pabellón hasta tanto y en cuanto esas cuestiones administrativas, técnicas y de inspecciones en muchos casos no están condicentes, pero también a veces hacer una autocrítica a nivel país en saber cuánto se prohíbe también la enarbolación del pabellón a través de exageración de recursos a los cuales un armador debe de acceder con un cupo, un cúmulo de cuestiones que sociedades de clasificación las pudieran relegar en menor recursos. No estamos nunca hablando de cuestiones que tienen que ver con la seguridad de la navegación. Netamente, si hay cuestiones técnicas que no se cumplen con 5 inspectores, no se van a cumplir con uno. Pero ahí es donde el prohibir per se tampoco es lo que busca el código. Entonces, está claro que se deberá de prohibir el enarbolar el pabellón nacional,
cuando la seguridad de la navegación está garantizada, pero también es la necesidad de que todos entendamos que si queremos empezar a fortalecer una marina mercante nacional, pabellón que no llega a 30 buques con certificación internacional, a que se puedan aumentar esa significancia, algo hay que charlar, algo hay que retomar sobre esta temática. Pero volviendo al código en particular, va a estar hablando de estas inspecciones periódicas, como después vamos a ver que, o vimos, mejor dicho, durante el desarrollo, lo que tiene que ver con las inspecciones extraordinarias, o también las inspecciones ordinarias que van chequeando que se mantenga la vigencia de los certificados, como vimos también el tema de las dotaciones mínimas. Entonces, se va a examinar a través del cumplimiento de esta existencia normativa de la conveniencia de elaborar o implementar este programa de control y supervisación, que claramente va a necesitar ser parte de un sistema de gestión interno que a la vez nutra un sistema mucho más amplio. Después, en cuanto a la cuestión que afortunadamente muchos de ustedes están atravesando y que hemos atravesado y que seguiremos atravesando en cuanto a la formación, va a haber cuestiones que como representantes del estado de abanderamiento va a tener que la administración garantizar en cuanto a la formación académica de los inspectores y auditores, en cuanto a el personal que también los asista, en cuanto a la formación, y que claramente todo eso esté documentado. Entonces ahí es donde empezamos a ver que hay cuestiones que la institución nosotros sabemos que cumple, que sabemos que hay una especie de formación, pero después hay otras cuestiones desde el lado donde nos toque, que si hay una especie de proyección, y bueno, con las recientes designaciones y traslado podemos también ya tener una respuesta propia en cuanto a la proyección de carrera. En cuanto a cuestiones que tienen que ver con la temática vista a través del Código de Investigación de Siniestros, va a estar también indagando en esta necesidad de que los investigadores sean imparciales y objetivos. Entonces ahí podemos también hacer una autocrítica y poder dialogar si era conveniente que la misma institución que certifica las cuestiones estatutarias, que certifica al personal, que también autoriza a sus propios inspectores a realizar determinadas cuestiones, que autoriza a su personal a realizar determinadas funciones en cuanto a la gestión del tráfico. ¿Sería conveniente que también esté a cargo de la investigación? ¿Va a tener esa imparcialidad, esa objetividad para luego encontrar en cuestiones que están normadas en el Código de Investigación de Siniestros, no culpables, sino posibles mejoras para la situación? Después podemos entrar a ver si el reporte que hace la Junta de Investigación de Siniestros es tal o cual, el video que hace es tal o cual, pero aceptar la idea de esa imparcialidad y objetividad en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con el Código de Investigación de Siniestros es un camino que sería un buen ejercicio empezar a desandar, como así también ser críticos al momento de si se anoticia la OMI o no, respecto a esta temática de investigación de siniestros. En cuanto al último punto que tiene que ver con lo que es el estado de abanderamiento en el código III, va a estar hablando de la evaluación y examen. Y es acá donde la performance se va a tener que poder medir a través de índices, indicadores de gestión reales que puedan llegar a demostrar valores de detención, de siniestros, cómo se fue actuando. Entonces, permítanme aclarar que se está trabajando desde diferentes áreas mancomunadamente y esperemos llegar al 2023 con sentar bases de qué es un indicador de gestión. Después se podrá hablar de cuán bien recibido o no es un semáforo en rojo, en amarillo o en verde. Las últimas partes, y no quedan muchas slides,
tienen que ver con funciones de Estado ribereño. Si bien en una de las preguntas también se pide que enumere al menos 2 obligaciones de la Administración Marítima en cuanto a su calidad de Estado de abanderamiento, Estado rector de puerto y Estado ribereño. En el código hay algunas menciones, pero también en la lista no exhaustiva que está en la plataforma educativa virtual, ahí ya hay hasta con nombre y apellido funciones que son netamente ejemplificadoras como Estado de abanderamiento, Estado ribereño o Estado rector de puerto. Como Estado ribereño, implantación, cumplimiento y evaluación del examen es a grandes rasgos la parte que va a estar siendo normada en el código. Entonces va a hablar de ciertos derechos y obligaciones que tiene como Estado ribereño en cuanto a establecer e implantar políticas que contribuyan a las obligaciones y hacer cumplir esas obligaciones, como así también asignar responsabilidades. Básicamente, cuando hablamos de esta legislación, derechos y obligaciones, va a estar hablando de cómo se implementa, si es que este Estado tiene preponderancia como Estado ribereño, los servicios de radiocomunicaciones, servicio meteorológico, el tema de búsqueda de salvamentos, servicios hidrográficos, tráfico marítimo, las diferentes ayudas a la navegación, la cuestión netamente que podemos ver acá que incluye a otras áreas más allá del Ministerio de Seguridad. Entonces, si lo podemos ejemplificar a través de la charla que nos diera el prefecto Rodríguez con los diferentes escenarios de navegación, como así también con la existencia de la ordenanza 6 del 82, pero así también vemos que hay cuestiones que tienen que ver con servicios meteorológicos, con servicios de búsqueda y salvamento, con servicios hidrográficos, que van más allá de la función específica de la Prefectura Naval Argentina en cuanto a la organización de tráfico, el sistema de notificación a los buques, con diferentes sistemas de servicios de tráfico marítimo. Entonces, estos servicios claramente, cuando hablamos de Estado ribereño, hacen una gama de entidades nacionales mayor al número de 1. Entonces, el último punto que va a tener en cuanto a la gestión del Estado ribereño, va a estar hablando de compilación de datos y establecer mecanismos de respuesta rápida, porque claramente son cuestiones imperiosas, por eso es que el código III las va a venir a auditar, porque si hay una cuestión de búsqueda y rescate, si hay una cuestión que tenga que ver con la necesidad de una pronta asistencia, eso es lo que tenemos que demostrar que se hace. Claramente, objetivamente, uno puede dar por sentado que se da, pero afortunadamente para la Argentina. Después hay otros lugares que se necesita lograr ese afortunadamente. Entonces, esa puntillosidad en la cual se va a examinar estos programas va a ser parte de la intención de que se pueda luego como Estado ribereño demostrar ese cumplimiento y ahí veremos cómo pueden llegar a realmente internalizarse índices de cumplimiento que tengan que ver como que esa función es cumplida. Tendrá que ver con la cantidad de hechos que se brindan, con la cantidad de asistencias en las cuales se pudo evitar consecuencias peores para el medio ambiente, pero ahí es donde esta existencia de números van a estar demostrando en qué somos fuertes, en qué somos débiles, y esa intención de saber los puntos débiles, no ocultando un color simplemente para la introducción de mejoras, y del día de mañana saber que si, bueno, queremos ir por tal función, saber que abarca tal o cual área, que es mucho más amplia que solo interactuar con áreas, sino que también va a involucrar a la Fuerza Aérea, y hay cuestiones que la cuestión de búsqueda y rescate es también una constante necesidad de charla y diálogo intramuros. Por último, pero no menos importante, va a estar hablando el código III de las cuestiones que tienen que ver con la implantación, cumplimiento y evaluación por parte de las funciones y obligaciones por Estado rector de puerto. Entonces, cuando hablamos de la implantación de la legislación sobre estos derechos y obligaciones, no solo va a estar hablando de la función como Estado rector de puerto, como el
oficial de supervisión de Estado Rector de Puerto. Va a estar también hablando de cuestiones que tienen que ver con lo que dice Marpol, con el tema de instalaciones de recepción y mantenimiento de estos registros de fuel oil. Es ahí donde una de las preguntas del trabajo práctico para los que tuvieron la deferencia de crearse la cuenta a través de administración, en donde pregunta dónde se noticia la Organización Marítima Internacional de las instalaciones de recepción existentes en la República Argentina. Claramente va a ser el módulo GISIS, y ahí los que puedan tener acceso a ella puedan al menos chequear, hurgar y ver un nombre y plasmarlo en el trabajo práctico. Entonces, Marpol, capítulo 6, instalaciones de recepción, en la regla 38 en particular, va a estar hablando de las instalaciones de recepción, en donde el código III va a estar hablando de la obligación y responsabilidad de provisión de instalaciones de recepción adecuadas o capacidad para aceptar los flujos de desechos reglamentados por los instrumentos de la organización, estamos hablando de Marpol. Luego va a estar hablando de la función de supervisor por el Estado Rector de Puerto, como así también el mantenimiento de un registro de proveedores de fuel oil, entendiéndose cualquier combustible entregado y destinado a la combustión a fines de la propulsión o el funcionamiento a bordo del buque, incluidos los combustibles gaseosos, destilados o residuales, según lo que versa el Marpol. Y en cuanto a estas necesidades de demostrar que no se hace un trato más favorable, que hay cuestiones que tienen que ver con cualificación de los funcionarios, en donde el hecho de atravesar determinada cantidad de inspecciones como inspectores de estado de abanderamiento, que luego haya diferente nivelación en cuanto al alcance de la habilitación y que luego se pueda llegar a ser parte y no solo capacitado, sino también habilitado como oficial supervisor por el Estado Rector de Puerto, todo eso está en consonancia con lo que se va a tener que demostrar a la Organización Marítima Internacional de que existe un programa respecto a esta materia. Entonces, después se va a hablar de que deben estar identificados, de que debe de tener determinadas particularidades el oficial que va a ir a bordo. Después podemos hablar si hay una credencial que lo habilite, que no lo habilite, que se tenga que mejorar cuestiones de seguridad en cuanto a la portación de identificación, o que después haya otras temáticas que intramuros se deban de hablar sobre la seguridad en sí del oficial supervisor, pero bueno, es donde esta función solo sea ejercida por personal autorizado y cualificado, y que claramente no esté influenciado por intereses comerciales. Luego va a tener que demostrarse que hay índices de cumplimiento, y ahí claramente podemos después hablar como región los indicadores que se muestran a través de CIALA, que sería estar representando a la región del Acuerdo Latinoamericano de Viña del Mar. En cuanto a esta necesidad, por así decirlo, de poder cerrar el punto de el Estado Rector de Puerto, que con esta última diapositiva termina la ponencia sobre lo que dice la totalidad del código, va a tener en esta necesidad también de evaluación y examen de las funciones como Estado Rector de Puerto, para determinar los puntos débiles, los puntos fuertes, y esta necesidad de mejora continua en este círculo de planear, hacer, comprobar y actuar. Entonces, la intención de la clase de hoy fue netamente de hablar solo del código de implementación de los instrumentos de la Organización Marítima Internacional, en donde dividida en 4 aspectos que tienen que ver con aspectos generales a todas las administraciones, y después en particular para la función de abanderamiento, Estado ribereño o Estado Rector de Puerto. Como así también haber charlado un poco sobre la gestión de los trabajos prácticos, para los cuales estamos en los últimos 7 días para uno de ellos, y 15 quizás, siendo generoso, para el último.
no se dejen estar, a disposición todos los canales de diálogo, y si tienen alguna pregunta en particular sobre esta temática, bienvenidos sean. Como así también sé que por ahí la sapiencia de algunos de ustedes en esta temática quiere brindarla. La intención sin dudas es que esta temática es extensa, por eso decidí clase por clase plantear cuáles son los instrumentos para que podamos luego sí entrar, si quieren, en una especie de diálogo sobre sus vivencias, su necesidad de por ahí poder realizar el curso de auditor de autoridades marítimas, o brindar sus experiencias sobre las auditorías que hayan hecho o hayan participado, pero también saber que el fin de año nos encuentra con un poco de energías, y lo importante es tener los recursos para finalizar en lo particular esos dos trabajos prácticos. Así que a disposición para la gestión que les toca en los trabajos prácticos. Felicitaciones a aquellos que lo hicieron y han aprobado. Y si no hay preguntas de mi parte, sí, señor Valenzuela, lo escucho. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. No, nada más, profesor, para agregar nada más que a lo que usted estaba comentando, que hay una disposición permanente, la 1 del 2009, de la Prefectura Nacional, donde habla justamente de esa información que hay que nutrir a la OMI y cuáles son los organismos de prefectura que están encargados o designados de nutrir esa información al módulo GISIS, ¿no? Eso como a título de comentario, por ahí si lo quieren leer. Bien, muy agradecido, como así también anda circulando, después de algunas gestiones que se han suscitado en la Secretaría de Asuntos Internacionales, la reconfirmación por las diferentes áreas de las direcciones involucradas para la designación de estas personas para nominar. Lamentablemente, eso es uno de los problemas del módulo GISIS, que es nominado, en donde, máxime con lo que acabamos de vivir el viernes pasado, esos nombres ya pueden llegar a perder actualidad y va a tener que regestionarse nuevamente. Entonces, esa función asignada en determinada área recae en una persona, y esas personas son las que estarían encargadas de subir esa información al módulo GISIS. Es algo que sé que el prefecto principal cubicino está tratando de gestionar a través de el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que es quien lleva como usuario superior y habilitado por la República Argentina en esta temática, pero insisto, muy agradecido, don Valenzuela, por su aporte, porque esa es la intención también de que todos compartamos lo que podemos y sabemos que está normado, y después la realidad a veces va por otro lado, y insisto, esa otra vuelta de rosca que no solo está un área designada, sino una persona, y que esa responsabilidad le llega a esa persona, que esa persona esté realmente capacitada y que tenga el conocimiento de esa función, es algo también que corre por cuenta de todos, involucrarnos y compartir el saber, y saber que no todos sabemos de todo, y es en este momento en donde también les agradezco la paciencia por el tema de la carencia a veces de recursos pedagógicos o de saber para afrontar esta tarea. Yo sé que muchos de ustedes saben muchísimo más de lo que uno brinda a la clase. Agradecido también por esa posibilidad de paciencia para cuando a veces por ahí uno no dice lo que ustedes saben, pero también están los canales siempre abiertos para que ustedes colaboren y agreguen lo que crean pertinente, que no quede como un error de concepto de lo que se está dando. Y nada, que tengan buenas tardes y gracias por la colaboración. Gracias, Martín, a vos. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Gracias por todo. Luego, gracias.